RCR. Al señor Gustavo Minaya, secretario general adjunto de la Confederación General de Trabajadores del Perú, CGTP. Muchas gracias, señor Minaya, por este diálogo. Muy buenos días. Muy buenos días, estimado periodista. Muchísimas gracias también por esta oportunidad. Bien, hay un pedido de diversos gremios, entre ellos la CGTP, que se dé ya un incremento, ¿no?, al sueldo mínimo vital. ¿Nos puede explicar este pedido que están haciendo precisamente la Confederación General de Trabajadores del Perú, señor Minaya? Sí, claro, bueno, luego del último incremento de la remuneración mínima vital a 1.025 soles que se realizó en mayo del 2022, nosotros hemos venido solicitando, hemos venido exigiendo al presente régimen la decisión ejecutiva para el incremento de este monto desde el mes de mayo del año pasado, justamente por motivo de la devaluación. Que significan los 1.025 soles para poder adquirir los productos de primera necesidad. Además, tomando en cuenta que si vemos la canasta básica familiar, que es una canasta de subsistencia, que nos dice el Instituto Nacional de Estadística que con 425 soles puede vivir una persona durante 30 días, esta canasta para una composición familiar de 5 personas en promedio está avaluada en este momento en 2.075 soles. 2.075 para poder cubrir escasamente la atención de una familia con los productos de primera necesidad está todavía muy lejos de ser alcanzada con un monto de remuneración mínima de 1.025 soles. Ya hemos conversado en reiteradas oportunidades con los diversos ministros de trabajo que han pasado en este régimen y lo estamos haciendo también con el actual ministro, el doctor Daniel Maurate, con quien hemos tenido ciertamente un diálogo bastante cercano y él ha entendido la necesidad de poder incrementar este monto, sobre todo en una etapa de crisis económica y de recesión en donde la economía de nuestros ciudadanos y ciudadanas tiene que ser inyectada Uh-huh. a través justamente de esos recursos que vienen de la remuneración mínima vital, entre otros sectores, por supuesto, ¿no? Porque en tiempos de crisis, estimados amigos, amigas, qué mejor que la inyección de la economía en nuestro país para poder dinamizar la economía misma, porque ¿en qué vamos a gastar nuestros recursos económicos, aquellos que ganamos la remuneración mínima? Justamente en adquirir los productos de primera necesidad, ir al mercado, comprar el arroz, la leche, el azúcar, ¿no? Poder atender necesidades básicas en salud, también poder pagar algunos servicios, más o menos, ¿no? Luz, agua. Nada más, no vamos a ejecutar gastos onerosos con una remuneración mínima y eso va a beneficiar también a los sectores, por ejemplo, de mercados, de pequeños comerciantes. Es así como nosotros vemos que existe la necesidad urgente de que se tome una decisión ejecutiva de incrementar la remuneración mínima y en el mediano plazo, de aquí a unos 5 años, con decisiones firmes podamos alcanzar, ¿no?, mediante estos incrementos, llegar al monto de lo que significa la canasta básica familiar, ¿no? Claro, señor Minaya, exactamente, ¿no? 1025 es pues una cifra ya que ha quedado ínfima, ¿no? Que no alcanza la canasta familiar porque día a día vemos las madres, los padres o madres de familia van al mercado y todo va cambiando en los precios y eso es consciente cada ciudadano. Ahora, hay una ambigüedad que quiero que también nos explique porque si bien es cierto, el ministro de Trabajo, Daniel Maurate, ha puesto nuevamente en tapete este aumento que habría la posibilidad de que se dé del sueldo mínimo, pero ha hecho mención de que si se mejora la economía, ¿no? Si salimos de la recesión este 2024, estamos todavía lejos de salir a la recesión. ¿Qué les ha manifestado que el ministro de Trabajo en ese sentido? ¿Se tiene que salir de la recesión para el aumento mínimo del salario? Ciertamente la situación macroeconómica juega bastante para considerar estas decisiones, pero nosotros vemos de que sin una inyección firme de la economía, sobre todo a los trabajadores y trabajadoras más pobres de nuestro país,
cómo vamos a dinamizar, cómo vamos a mover la economía de los otros sectores pobres, ¿no? De los mercados, de los pequeños comerciantes, de aquellos que no ven que las personas van a comprar sus productos porque no tenemos los recursos para ir justamente y comprar esos recursos para atender las necesidades básicas de alimentación de nuestras familias, principalmente, ¿no? Porque esa es una necesidad primordial, alimentar a nuestros hijos, a nuestras hijas, alimentar a nuestra composición familiar. En ese sentido, nosotros creemos que los trabajadores deben tener justamente estos recursos para darle más dinamismo, darle más movimiento a la economía nacional, y con eso también se recupera la devaluación que hemos tenido del último incremento desde hace aproximadamente cerca de 2 años, ¿no es cierto? Ahora, esta decisión tiene que ser una decisión, por supuesto, institucionalizada. Eso también lo hemos conversado con el ministro Maurate. ¿Dónde se tiene que dar eso? En el Consejo Nacional del Trabajo. ¿Por qué no lo hemos hecho? Bueno, porque los señores empresarios no quieren sentarse a negociar, no quieren sentarse a conversar estos temas macros de la economía que de alguna manera tiene que ver con la economía de los más pobres, claro, porque ellos tienen pues los recursos ingentes a través de sus grandes cuentas bancarias en los grandes bancos de nuestro país y fuera del país. Parece que poco le interesa la economía popular. Estamos hablando hablando de la CONFIEP, de la Sociedad Nacional de Industria, de esos gremios. Estamos hablando de un sector empresarial agrupado en una de las importantes confederaciones que usted ha mencionado, que lamentablemente lo único que privilegia son sus ingresos. Si no, veamos cuánto han ganado ellos, por ejemplo, en el sector minería, en el sector manufactura, en el sector agroindustria, ¿no? En época de pandemia. Si la pandemia no ha sido una crisis, imagínese usted de qué estamos hablando. Y en esa época de crisis, estos señores empresarios no solamente han duplicado, sino han triplicado sus ingresos. Y nos preguntamos, ¿por qué no redistribuyen esos ingresos con la economía, con el sector económico más pobre? Que somos además aquellos que le generamos la riqueza, que le generamos esos incrementos de su economía, y que muchos de ellos se lo llevan fuera del país, ni siquiera lo reinvierten acá. Si no, veamos dónde se llevan los grandes recursos económicos, por ejemplo, en el sector minero, en el sector agroindustria. En ese sentido, le decía que la institucionalización pasa porque tomemos acuerdos firmes en el Consejo Nacional del Trabajo y se aprueben definitivamente los últimos factores para poder institucionalizar el incremento de la remuneración mínima año a año, y no quede simplemente como una decisión de tal o cual gobierno, como hasta ahora. Lamentablemente tenemos la necesidad de que la señora de Palacio de Gobierno tome la decisión ejecutiva de incrementar por lo menos en 200 o 250 soles el monto de la remuneración mínima, para ir alcanzando decididamente el monto de la canasta familiar. Mire, la canasta básica familiar, ya hemos dicho, está en 2.075 soles. ¿Qué nos dice el Estado? Que una persona tiene que vivir con 425 soles. Con la remuneración mínima de 1.025, el Estado le dice a los peruanos que tienen que vivir con 220, con 210 soles. O sea, ¿eso es justo? La mitad, ¿no? Se puede vivir con una cifra. Démosle 200 soles para que los congresistas, vivan un mes. O algún ministro viva un mes con 225 soles. Eso es inaudito. Ahora, señor Minaya, escuchábamos nosotros al ministro Daniel Maurate también precisar que este sería uno de los anuncios de un posible aumento del sueldo mínimo en su mensaje presidencial. Estamos hablando del 28 de julio, o sea, que esperar 7 meses para ello. Nosotros estamos insistiendo para que esta decisión ejecutiva sea tomada lo antes posible. Quizás el señor ministro ha dado un marco de tiempo referencial para ellos. Nosotros vamos a seguir insistiendo de que esto no puede esperar más tiempo. ¿Y a cuánto más o menos sería el aumento en este primer término, en esta primera etapa de porcentaje de aumento? Hablando de cifras para que entiendan los ciudadanos de a pie. Nosotros estamos evaluando de que la decisión tiene que ser tomada ya no puede esperar ni 1 ni 2 meses más. Y como ya he señalado, para ir hacia una decisión firme de poder alcanzar el monto de la canasta básica, que es una canasta de subsistencia, el monto del incremento tiene que ser de 200 o 250 soles como mínimo. Si no llegamos a esos montos, simplemente será un saludo a la bandera. ¿Qué van a hacer? ¿Aumentar 100 soles, aumentar 80 soles, 90 soles, como en
otros momentos, esa es una cifra totalmente irrisoria e insignificante y es una cachetada a la pobreza de los O sea que peruanos. sería 1.225 aproximadamente. Tendríamos que llegar a 1.225 o 1.250 soles o quizás un poco más para poder tratar de paliar muchas deficiencias en la economía que ya se vienen dando en la economía de los más pobres de nuestro país. Hablamos de devaluación, hablamos de la crisis que usted muy bien ha señalado, de la crisis económica. Y esa crisis, ¿a quién golpea más, mi estimado amigo? Golpea más a los más pobres, a los que tienen escasos recursos. Eso es lo que tienen que darse cuenta aquellos que están arriba tomando las decisiones, aquellos que están en el Congreso, ¿no? Que aprueban el incremento de presupuestos solamente para darse bonos, para darse incrementos de sus remuneraciones, pero no miran la economía de los más pobres de nuestro país. Ahora, finalmente, señor Minaya, ¿se ha acordado o se ha coordinado cuándo se daría una reunión en el Consejo Nacional de Trabajo? Hemos tenido la semana pasada una reunión iniciada o motivada por el señor ministro de Trabajo. Nosotros hemos saludado esa iniciativa. Lamentablemente los señores empresarios siguen reacios a poder continuar con estas reuniones porque ellos, recuerde usted que en el 2022, en julio, decidieron salirse, ¿no?, de la mesa de conversaciones del Consejo Nacional del Trabajo por la publicación de 2 decretos supremos que se dieron en ese momento y que son muy importantes para la clase trabajadora. El decreto supremo 001, que habla sobre moderar la tercerización que viene siendo utilizada por los empresarios de manera abusiva, y por otro lado el decreto supremo 014, también 2022, que habla de mejores condiciones para el uso de un derecho fundamental para los trabajadores, que es el derecho de libertad sindical. Por esos 2 decretos supremos, que la misma Organización Internacional del Trabajo ha saludado su promulgación, los señores empresarios en nuestro país han pateado la mesa del tablero de las conversaciones y no quieren sentarse a negociar. Pero saludamos que el miércoles pasado que se ha dado esta reunión hayan asistido. Esperamos que haya una nueva convocatoria, como lo hemos pedido al señor ministro de Trabajo, para que nos sentemos a conversar sobre estos temas macros, estos temas fundamentales: el incremento de la remuneración mínima vital, el incremento de las pensiones, estimado amigo. 10 segundos solamente para esto. Hay una sentencia del Tribunal Constitucional del año 2019 que le ordenaba al Estado peruano el incremento de las pensiones al monto de la remuneración mínima vital. O sea, aquellos que ganan 200, 300 o 400 soles, tienen que subir esa pensión mínima a 1.025 soles. Le dieron 3 años para el cumplimiento, van a ser 5 años y el Estado peruano hasta ahora no lo cumple. ¿Qué está pasando? ¿Dónde están las decisiones ejecutivas que tienen que ir para los más pobres, para los más vulnerables en nuestro país? Bien, esperemos pues que se llegue a un acuerdo, que se dé ya esta próxima reunión, esperemos que se dé con todos los integrantes en este Consejo Nacional del Trabajo. Sin embargo, como usted lo dice, pues lamentablemente hay gremios empresariales que se están no muy acorde, ¿no?, a esta situación, no quieren asistir, pero esperemos que se dé una pronta solución porque, como usted bien dice, pues no, la situación económica golpea terriblemente a muchas familias en nuestro país, ¿no? Justamente se ha dado a conocer que esta situación económica, esta recesión ha aumentado la pobreza en nuestro país. Muchas gracias. Nosotros vamos a seguir en contacto más adelante para que nos siga informando, señor Gustavo Minaya, acerca de estas coordinaciones que se dan para un posible aumento en la remuneración mínima vital en nuestro país. Muchísimas gracias. También agradecemos esta importante oportunidad y anunciamos el 21 de febrero, estamos en movilización nacional nuevamente para exigir estas medidas que los trabajadores necesitamos con mucha urgencia. A nivel nacional, ¿no? A nivel nacional, Jornada Nacional de Lucha. Bien, muchas gracias, señor Gustavo Minaya, secretario general adjunto de la Confederación General de Trabajadores del Perú, CGTP. RCR